¿Qué es lo mejor que le podemos dar de comer a nuestras hormigas cuando tenemos que empezar a darles proteína? En mi experiencia, lo mejor es darles tenebrios. Y hoy les voy a contar cómo cuidar los tenebrios, cómo alimentarlos y cómo es el proceso reproductivo de los tenebrios para que tengas cómo darle proteína a tus hormigas. Ya hablé de ellos en un video anteriormente, por acá lo dejo en las tarjetas, pero esta vez este video es exclusivamente de tenebrios. Yo particularmente estoy criando dos tipos de tenebrios, ya les voy a explicar las diferencias. Uno son los tenebrios Molitor y los otros son los tenebrios Palembus. Ellos empiezan en estado de larva, que esto es lo que se les da de comer a las hormigas, esta larva, que puede medir más o menos unos 2 o 3 centímetros. Luego se convierte en esta pupa así, y luego finalmente se convierte en el escarabajo, ¿sí? Estos son larvas de escarabajo. El proceso de crecimiento puede durar desde esta etapa hasta esta etapa, puede durar más o menos 3 meses. Duran como 2 meses en modo larva, duran bastante. Pueden durar desde una semana hasta 30 días en este modo y luego se convierten en escarabajos. Y cuando nacen los escarabajos salen como de un color café claro. Esos son los adultos jóvenes, y los adultos mayores que ya se pueden reproducir se ponen de color negro. Son bastante oscuros. Ya les voy a mostrar los que tengo, pero es para que entiendan como el proceso de crecimiento. Estos son los tenebrios Molitor. Por acá tenemos los tenebrios Palembus, que el ciclo es muy parecido, y justamente aquí podemos ver que hay un joven adulto. Este es el color, y es, perdón, un adulto joven, y este es un adulto desarrollado o maduro. Y pues ellos empiezan como larvas pequeñas, luego son larvas más grandes con un cascarón más duro, y luego se convierten en la pupa, y así este es el proceso de crecimiento, y el tiempo es más o menos el mismo que los tenebrios Molitor. La diferencia es que los tenebrios Molitor son más gordos, son una lombriz más grande y gorda, y pues tienen grasa. En cambio los Palembus son unas lombrices más pequeñitas, por los que tienen menos grasa y pues tienen más, vamos a decirlo así, que aportan más nutrientes a las hormigas. A mí particularmente me gusta dar más los Palembus, pero pues yo les doy de las dos, como que los voy alternando, ¿sí? A veces no les gusta porque tienen mucha grasa los Molitor, y entonces se las cambio a los Palembus, y así voy como alternando, porque las hormigas también se aburren de comer siempre lo mismo. Aquí tengo los tenebrios, y pues hay diferentes formas de criarlos. Yo estoy haciendo como las dos formas que se hacen, así que se las voy a enseñar. Vamos a empezar con los tenebrios Molitor, que es esta caja grande. ¿Qué hice yo? Yo busqué un tupper así de estos, con una tapa más o menos grande. Le abrí un hueco, ya vamos a destapar. Le abrí un hueco a la tapa de esta forma, y con silicón, y compré una malla metálica de acero inoxidable. Le hice esto para que haya ventilación. Es muy importante esto de la ventilación, porque si no, cuando las alimentes se van a llenar de, disculpen los perros, cuando las alimentes se va a llenar de hongo, y pues esto va a matar la mini colonia esta de tenebrios, ¿sí? Y un espacio donde ellos se puedan esconder. Aquí están todos. De hecho, si levanto esto por acá, aquí van a empezar a salir, ahí están todos ellos. Entonces ellos ponen sus huevos aquí en este espacio que están como escondidos. Estos son cartones de huevo, yo lo conozco como cartones de aquí se ponen los huevos de gallina, y pues tú puedes usar cualquier cosa. Puedes usar el rollito del papel o unas cartulinas arrugadas y las pones, cualquier cosa que sirva para que ellos se escondan y pongan sus huevos. Esto que está abajo es una cama de salvado de trigo, y pues se les puede poner avena también. De hecho ahí se alcanza a ver que hay como unos pedacitos de avena. Ellos comen ahí. Ahí tenemos unos que están muertos, que justamente aprovecho para hacer este video y limpiar. ¿Cómo es el proceso? Pues primero comprar la larva, comprarle a algún distribuidor la larva. Ellos por lo general te la van a enviar acá en un recipiente así parecido, o una cajita plástica y tal. Y la larva, empiezas a alimentar con la larva las hormigas. Agarras la larvita, la cortas en 2-3 pedazos y se las das a las hormigas, y luego pues bueno, ahí vas cuidando. Ellas se van a ir desarrollando, se van a convertir en el estado pupal, y luego van a salir los adultos jóvenes, y cuando tengan los adultos jóvenes los empiezas a pasar a este recipiente, ¿sí? Y ellos, bueno, se van desarrollando, los vas teniendo allí, y luego ellos se empiezan a reproducir acá adentro. Cuando se vuelven adultos maduros, se empiezan a reproducir aquí adentro. Una vez a la semana yo les doy o una rebanada de zanahoria o una rebanada de pepino, y se las dejo todo el tiempo hasta que se las vuelva a cambiar,
porque yo tengo toda esta ventilación que me lo puedo permitir, ¿sí? Entonces por eso es importante la ventilación. Yo lo dejo hasta que se pone así de seco, que miren que ni siquiera le sale hongo. Luego con el tiempo pues van a empezar a salir larvitas. De hecho, si por ejemplo si agarramos y esculcamos por acá, podríamos encontrar algunas larvas. Ya vamos a ver si consigo. Aquí podemos ver dos larvitas que ya están más o menos gordas. Este es el tamaño mediano, ellas crecen mucho más, pero estas ya se les pueden ir dando a las hormigas. Y ahí tenemos otro que está muriendo. Ya están empezando a morir porque están cumpliendo su ciclo de vida. Ya yo los tengo ya desde hace como 4 o 5 meses. Entonces ya están cumpliendo su ciclo de vida. Ya están empezando a salir las nuevas larvas, que va a ser la nueva generación. Y pues también hay que variar la alimentación para no acabar con la población y que tengas para que se cumpla otro ciclo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta larva es como la mitad. Estas larvas miden como 1 centímetro más o menos. Aquí, por ejemplo, tenemos una que está bastante desarrollada, que justamente destapé el cartón. Está bastante grande. Y pues miren, aquí ya está una larva que dentro de más o menos un mes ya se va a convertir en pupa. Nada, era para que la vieran, que vieran los diferentes tamaños. Y esta es de la misma población. ¿Qué se hace después? Pues simplemente cuando ya empiezan a salir las larvas, se van pasando. Lo más probable que yo vaya a hacer es que yo vacíe este envase, pase toda esta cama a este envase solo de larvas y vaya dejando aquí las larvas que de este envase se están convirtiendo en escarabajos y vuelvo a colocar una cama nueva, como un ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los escarabajos son caníbales y se pueden comer las larvas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar un poco más para completar el ciclo, pasar todas las larvas a esto con todos los huevos, porque esto está lleno de huevecillos. Y solamente voy a ir dejando los escarabajos que vayan saliendo de acá, que ya se vayan convirtiendo en escarabajos, pasarlos para acá, porque estos que quedan probablemente ya van a terminar también su ciclo de vida, que están por ahí escondiéndose, y pues ya van a morir. Ellos terminan su ciclo de vida y simplemente viene la próxima generación. Básicamente eso sería la forma de cuidar los tenebrios Molitor, que son grandes. Ellos comen salvado de trigo, repito, se les pone una vez a la semana una rodaja de pepino o una rodaja de zanahoria, se les pone así encima tal cual y ya. Eso es todo lo que ellos necesitan para desarrollarse, para vivir, una buena ventilación y bueno, llevar el control de la población para que no te quedes sin tenebrios, porque si los gastas muy rápido, pues después no vas a tener el nuevo ciclo. Ahora vamos con los Palembus, que son más pequeñitos. Buenas amigos, aquí está Neo8 del futuro, que me faltó decir algo cuando estaba grabando el video, y es la temperatura. La temperatura tiene que ser prácticamente la misma en la que están las hormigas, ¿sí? No ser inferior a 25, 22, 23 grados y no superior a 35 grados, porque si no... Para estos, el mismo proceso de el tupper con la tapa, la ventilación. La diferencia es que a estos hay que ponerles, yo les puse salvado de trigo, pero también hay que ponerles harina y avena. Estos, por ejemplo, cuando yo los compré venían con tostadas de pan, ellos comen eso, aquí están ahí en tostadas de pan. También se les puede ir dando eso, tostadas de pan. Una vez a la semana zanahoria, como ven igual esta zanahoria tiene ya una semana acá y no se hizo hongo ni nada. Entonces simplemente la retiramos, que hoy toca alimentarlas. Hay que tener cuidado de que no quede ningún escarabajo por ahí metido dentro de la zanahoria y no dejarlas mucho tiempo, porque si no empiezan a poner huevos allí y ya toca dejarlos, ¿sí? A veces yo lo que hago es que los pongo aquí un rato, que se sacudan, los sacudo y después lo boto, porque puede ser que pongan huevos allí. La diferencia con estos escarabajos, con estos tenebrios, es que la larva es muy pequeñita. Entonces eso de estarlas agarrando y pasarlas a un recipiente, de un recipiente a otro, las puede matar. De hecho, eso es casi siempre cuando uno captura una larva de estas, casi siempre la lastima. Es preferible dejarlas todas en un solo envase y ya pues asumir el riesgo de que los escarabajos hagan canibalismo, pero pues es más difícil porque las larvitas se van siempre al fondo. Si miramos por aquí abajo se alcanzan a ver algunas larvas. Eso está al fondo del tupper, pero vamos a levantar el cartón para verlo. Como se pueden dar cuenta, son unas larvas muy pequeñitas. Entonces eso de estarlas pasando de un lado para otro, la verdad que no es funcional. Entonces simplemente pues se dejan todas. Aquí hay muchos escarabajos que están muriendo porque también se está cumpliendo su ciclo de vida. Y pues estas larvitas se les dan a las hormigas así tal cual, no hay necesidad de cortarlas. Lo que yo hago es que les espicho la cabecita para que no se muevan y se las pongo, y es una lombriz bastante blanda que se le facilita mucho a las hormigas para comer. En cambio con los tenebrios Molitor toca cortarlos
porque el cascarón de ellos, el cuerpo de la larva, es muy duro para las hormigas. Por lo general ellos lo que hacen es como meterse dentro de él, porque es como un tubito lo que queda después y se van comiendo lo de adentro, como si fuera, no sé, un túnel, sí, y queda el túnel así abierto porque el cuerpo es muy duro para las pinzas de las hormigas. Y bueno amigos, básicamente es eso. Esta es una de las opciones, también se les puede dar muchas opciones. Lo que pasa es que este video está enfocado solamente en los tenebrios. Cómo se cuidan, si tienen dudas lo pueden dejar en los comentarios. También tengo un grupo de Telegram, cualquier duda por allá lo pueden encontrar en la descripción del video. De hecho, esta idea de video salió de ese grupo porque estaban preguntando cómo se crían los tenebrios y pues bueno, aquí está la respuesta. Si desean alguna sugerencia, si tienen dudas, si quieren que hable de algo en específico, lo pueden dejar también en los comentarios. Les puedes dar de comer cucarachas, les puedes dar de comer hormigas de la fruta, les puedes dar de comer grillos, pero cada animalito de eso pues tiene un cuidado diferente. Yo por ejemplo tengo cucarachas, pero no me gusta darles cucarachas. Pero bueno, si desean un video solo de las cucarachas, pues bueno, háganmelo saber. Y en esta ocasión pues ahí están los tenebrios, son bastante fáciles de cuidar, no huelen mal, si le tienes buena ventilación no huelen mal. No hay mucho desastre cuando las estás alimentando, a las hormigas. Simplemente cortas el tenebrio y se lo pones. Si es tenebrio monitor y si es palembus le apachurras la cabecita y se lo das. Y las hormiguitas ya con eso. Y bueno amigos, espero que les haya gustado y hasta la próxima.